Volamos hacia República Dominicana. Tenemos el placer de estar ya conectados con nuestro querido columnista Javier Noguera porque tenemos que hablar de un tema muy importante. Tenemos que hacer un balance, tenemos que charlar de los resultados del primer trimestre en República Dominicana. Siempre son buenas noticias, o siempre llegan buenas noticias de ese país con cifras récords, cifras realmente espectaculares. Y la pregunta para Javi será: ¿siguen las buenas noticias en el país? Javi, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi querido y estimado Gustavo. Placer saludarte a ti, al equipo y como siempre digo a la audiencia. Y sí, siempre son buenas noticias, siempre son buenos resultados desde la República Dominicana. Qué A Dios las bueno. gracias. Qué bueno, Javi. La verdad es que la gestión, creo que de David Collado es un ejemplo para todos los ministros, secretarios, directores de turismo, ¿no? Para tomar como ejemplo a David por lo que viene haciendo, por todo lo que se está realizando, pero específicamente en este primer trimestre del 2026, cuando ya venimos de números extraordinarios en el 2025. ¿Qué nos puedes decir acerca de este primer trimestre del 2026, Javi? Bueno, mira, desde Futuro Dominicano habíamos publicado algo en base a la misma data del Ministerio de Turismo de que íbamos a estar recibiendo alrededor de los 3.5 millones de visitantes. Y bueno, nos quedamos cortos, Wow. 3.7 millones Wow. de visitantes. Y eso obviamente contando tanto cruceristas como pasajeros aéreos. Y ya algunos están dando o pronosticando que podríamos estar llegando a los 14 millones de visitantes. Algo que yo lo veo difícil porque tenemos contextos internacionales que afectan al turismo. Bien, bien podría beneficiarnos, ¿verdad? Por algún lado, pero por otro, algunos mercados también se retraen de, digamos, mercados emisores de poder viajar, ¿no? O quizás buscan otras alternativas, otras rutas. De hecho, se habla de que algunos destinos mediterráneos, o personas que iban al Mediterráneo, pues se van a dirigir al Caribe y optan por República Dominicana como primera opción. Entonces, para nosotros es una buena noticia, pero todo es en base a un conflicto que se está dando por el Medio Oriente. Entonces, nada, es como ver las posibilidades de captar un mercado, yo digo hasta oportunista o de oportunidad, ¿no? De ganga, te podría decir. Son muchos, muchos los resultados, pero tener 3.7 millones de visitantes en un primer trimestre, vamos, está muy bien para un destino como la República Dominicana. Totalmente. La verdad es que me quedé pensando en la cifra de los 14 millones y es un número bastante importante, sería un salto importante, ¿no? Javi, en cuanto a estos resultados, si nos ponemos a desglosar, el principal país emisor sigue siendo Estados Unidos, imaginamos, ¿no? Sin duda alguna, con un 43% de los turistas Sí. que nos visitan, ¿no? Ahí no incluimos la parte de los cruceristas como tal, ¿no? Los turistas per se sigue siendo Estados Unidos. Canadá se nos ubica igual, siempre. Estados Unidos y Canadá son nuestros dos principales mercados Claro. y también se debe a la cercanía en vuelos. Vuelos de 2 horas y media, 3 horas, cuatro. Bueno, los de Canadá obviamente son un poco más lejos, pero en comparación con destinos o en mercados emisores como los de europeos, pues son mucho más cortos. Argentina, súper reposicionada en el tercer lugar a nivel global de los mercados emisores, pero es el primer lugar a nivel de Latinoamérica, sobre Colombia, sobre México, sobre Perú. Serían esos los cuatro principales mercados emisores de turistas hacia la República Dominicana. Eh, Alemania sería el quinto mercado emisor, pero es el primero es que se posiciona en este momento, en este trimestre, como el principal desde Europa. Le sigue Francia, le sigue el Reino Unido y luego España. Entiendo que en España quizás el tema del impacto económico, que está bastante complicado,
o incluso el costo del pasaje aéreo, que hay quejas del costo de los tickets aéreos, podría haber afectado un poco la llegada de turistas españoles. Entendemos esta situación y este contexto. ¿Cómo está el tema con con los cruceristas, Javi? ¿Sigue siendo positivo el impacto que están teniendo los cruceristas en el país? Sin duda alguna, hubo un crecimiento en este trimestre en comparación con el año anterior, fue de un 8,1%. Recibimos 352.108 cruceristas. Wow. Y esto sin tomar en cuenta los que, digamos, hacen tránsito, porque hay algo muy, muy interesante en la República Dominicana. Tenemos dos home port, que son Santo Domingo y La Romana. Y de estos home port reciben vuelos desde Canadá, desde Estados Unidos, que llegan a Santo Domingo y aquí se trasladan al puerto de Sanssouci, aquí mismo en Santo Domingo, o se trasladan al puerto de La Romana, de donde yo hice un crucero en diciembre pasado y pude conversar, de hecho, con una visitante desde Perú, si mal no recuerdo, y habían también canadienses. Y conversé con alguien de aquí, ahí de la terminal y me explicaba un poco la dinámica que yo desconocía hasta ese momento. Y me dice, sí, hemos recibido vuelos, por ejemplo, en paquete con Air Europa, por ejemplo, era un tema de 80 asientos ya listos para llegar al aeropuerto de las Américas y de ahí se trasladaban a La Romana. Pero en La Romana tienen algo súper interesante. Llegan vuelos charter con Cóndor, con TUI, con diferentes aerolíneas desde Italia, desde Alemania, desde Inglaterra, al aeropuerto de La Romana. De ahí los trasladan al puerto, que es muy cercano, no más de 20 minutos, y de allí se embarcan en el barco. El pasajero entrega la maleta en el aeropuerto de Italia, o el aeropuerto de Alemania, y esa maleta la recibe en la puerta de su camarote. Mira la dinámica. Y entonces esos cruceristas bien pueden quedarse, y hay un buen flujo de estos, que se quedan posteriormente, que hacen su travesía por el Caribe, se quedan 2, 3 días en la República Dominicana. Entonces, fíjate la dinámica, y de esos cruceristas entonces se transforman en turistas. Totalmente, la verdad que la estrategia muchas veces uno dice, bueno, son cosas que no son tan complicadas de realizar, ¿no? Pero a la hora de la ejecución, de crearlos, a muchos no se les ocurre y la verdad que estas decisiones que se están tomando en el país son realmente espectaculares. Pensando en el segundo trimestre, querido Javier, ¿cuántos números crees que podrían llegar? Cuando llegue el momento, agosto, septiembre, vamos a preguntar, vamos a hacer un balance y nos vamos a acordar de esta cifra que vos vas a tirar en este momento. ¡Upa! ¡Qué reto, compadre! ¿Viste? Complicado, ¿no? Bueno, mira, si son 3,7, si lo multiplicamos por 2 serían 7,4. Apostemos que sean unos 7,3 para ser conservadores, porque te digo, hay elementos o sea, externos, crisis globales que pueden afectar, pero contribuye por otro lado el anuncio del incremento de vuelos de varias aerolíneas. De hecho, Arajet y otras aerolíneas dominicanas inician vuelos hacia Venezuela o retomando estas operaciones. Por igual hay aerolíneas venezolanas que estarán volando hacia acá. Hay incremento de vuelos hacia la Argentina. También desde Canadá se ha anunciado, desde el Reino Unido se ha anunciado incrementos de temporada, sobre todo, que nos va a ayudar mucho la temporada de verano, junio, julio. Es decir, que entonces abril, mayo, junio podría ser interesante con ese pedacito de verano, junio, ¿verdad? Podría entrar ahí. Y ya luego, si vamos a hablar para el tercer trimestre, pues julio, agosto van a ayudar bastante, pero sin duda alguna entiendo que podríamos estar superando los 7 millones, como decimos, de jonrón, o sea, es muy fácil. Bueno, más de robo, vamos de robo. Bueno, qué bueno saber esto, Javi, qué bueno tener estas Mira, noticias. Sí.
disculpa, y no es por vanagloriar a nadie Sí, en particular, pero en realidad hay que reconocer el trabajo que ha hecho el Ministerio de Turismo en conjunto, junto con el sector privado, sí, que son las terminales de aeropuertos, los terminales de puertos, la hotelería, zonadores, en fin, todo el conjunto, turoperadores, agencias de viajes, en obtener estos resultados. Es decir, no es una persona, no exacto. son dos, tres que deciden y hacen. Es todo, es un lineamiento que hay a través de un gabinete muy bien conformado. Entiendo que las discusiones tienen que ser bien interesantes para poderlas observar detrás del ojo de la cerradura y conocer todas esas intrínculas, ¿no? De que vámonos por aquí, apostemos por allá, vamos hacia aquí, vamos a este mercado, esto está muy flojo. Es decir, conocer tanta data, tantas informaciones y ese acercamiento, estos roadshow y la participación en feria. De hecho, esta semana se está participando en SeaTrade en Miami, Florida, que es una de las ferias más importantes de cruceros en la región. Entonces, para atraer más cruceristas, más cruceros. Vamos a tener dos puertos de crucero muy pronto activos. Es decir, está muy dinámico el Ministerio de Turismo junto con el sector privado. Y desde el sector dominicano, de hecho, les felicitamos porque hay que reconocerlo. Es un trabajo en el cual se ha beneficiado el país de manera directa con tantas inversiones y muy buenas noticias. Y ahí están los números. Los números no mienten, como dicen. Totalmente. Javi, nosotros como siempre te agradecemos por el tiempo, la amabilidad de poder establecer esta charla con nosotros. Nos alegra muchísimo estos números. Siempre nos alegra escucharte hablar de balances e informes de un país que no para de crecer. Así que vamos a seguir atentos, por supuesto, de cerca a esto. Se viene Date también, otro evento para impulsar el turismo. Así que vamos a seguir muy de cerca todo lo que pasa en República Dominicana. Así es, así es. Y sigan a los que nos están sintonizando a Infotur Dominicano. Hemos entregado ya bueno, la semana pasada entregamos un especial, este viernes entregamos otro especial de Date y el lunes tenemos otra publicación muy especial sobre Date, que es esa feria del sector turístico más importante de la República Dominicana y quizás una de las más importantes de la región del Caribe. Así que muchas Exactamente. gracias por siempre. Gracias Javi, que estés muy bien. Será hasta la próxima. Hasta luego. Pasó con nosotros Javier Noguera, director del medio Infotur Dominicano, con los resultados del primer trimestre en el turismo en el país.